Nunca pensé que a los 70 años iba a terminar durmiendo en el cuartito de atrás de la casa de mi hija. Pero así fue. Un martes fui al banco a sacar mi pensión y apareció un mensaje en la pantalla. Sin dinero. 40 años trabajando y me dijeron que no tenía derecho a nada. No tenía dinero. No tenía a dónde ir. Solo tenía a mi hija. Le hablé ese día. Le conté lo que había pasado. Ella se quedó callada. Después dio un suspiro. Me dijo que podía irme con ella, que tenía un cuartito ahí. Empaqué mis cosas, 2 maletas, la foto de mi esposa. Llegué a su casa el sábado. Mi nieto ni me conocía. Esa noche no dormí. Los escuché platicando en su cuarto. Hablaban de mí y no estaban contentos. Ahí fue cuando pensé, ¿cuánto va a pasar hasta que me vuelva una carga para ellos? Lo que pasó después cambió todo. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia hija me miraría como si fuera una carga. Pero ese día llegó. Todo empezó una mañana de martes. Yo estaba en mi departamento, ese lugar pequeño donde viví los últimos 15 años después de que falleció Carmela. No era gran cosa, pero era mío. Tenía mis cosas, mi sillón, la foto de mi esposa en la pared, el olor a café que yo mismo preparaba cada mañana. Esa mañana fui al banco como siempre. Cada mes iba a sacar mi pensión. Era lo único que me quedaba. Con eso pagaba la renta, la luz, la comida. No sobraba mucho, pero alcanzaba. Puse mi tarjeta en el cajero, marqué mi clave y apareció un mensaje que me heló la sangre. Cuenta sin fondos. Pensé que era un error. Volví a intentar. Nada. Entré al banco. Le expliqué a la muchacha del mostrador. Ella revisó en su computadora y luego me miró con esa cara que ya conozco, esa cara de lástima. Me dijo que mi pensión había sido suspendida por un problema con el IMSS, que tenía que ir a las oficinas, que podía tardar semanas o meses. Meses. Salí de ahí con las piernas temblando. No tenía dinero, no tenía a quién acudir. Mi hermano murió hace años. Mis amigos, los pocos que quedan, están igual o peor que yo. Solo me quedaba mi hija, Gabriela. Hacía casi un año que no hablaba con ella. No por enojo, sino porque así se fue dando. Ella estaba ocupada, yo también, o eso me decía a mí mismo. La llamé esa tarde. Me costó trabajo marcar el número. No sé por qué, pero sentía vergüenza. Contestó al cuarto timbre. Me escuchó en silencio mientras le explicaba. No lloré, pero mi voz se quebró un par de veces. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo. Y luego ella suspiró. No fue un suspiro de alivio, fue un suspiro de resignación. Me dijo que podía ir a su casa, que tenía un cuarto chico, pero que algo íbamos a arreglar. Le di las gracias. Colgué y me quedé sentado en mi sillón, sintiendo que algo dentro de mí se había roto. Me empaqué lo poco que tenía, 2 maletas, ropa, algunos papeles, la foto de Carmela. El dueño del departamento vino al día siguiente. Le expliqué la situación. Me miró igual que la muchacha del banco. Me dio una semana para salir. Llamé a Gabriela para avisarle que llegaría el sábado. Ella no sonaba contenta, pero tampoco enojada. Sonaba cansada. El sábado por la mañana tomé un Uber con mis 2 maletas. El chofer no hablaba mucho, yo tampoco. Llegamos a la casa de Gabriela. Es una casa bonita, en una colonia tranquila.
Tiene jardín, 2 pisos, se nota que les va bien. Toqué la puerta. Gabriela abrió, me abrazó rápido, pero fue un abrazo frío. Detrás de ella estaba su esposo, Roberto. Me dio la mano, sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entramos. Y ahí fue cuando lo vi. En la sala, sentado en el sofá, estaba su hijo, mi nieto, Mateo. Tiene 14 años. No lo veía desde que tenía 11. Me miró y no me reconoció. Gabriela le dijo quién era yo. Mateo asintió, no dijo nada. Volvió a ver su celular. Gabriela me llevó al cuarto. Era pequeño. Tenía una cama, un closet viejo, una ventana que daba al patio trasero. Me dijo que ahí podía quedarme, mientras arreglaba lo de mi pensión. Le volví a dar las gracias. Cerró la puerta y me quedé solo. Me senté en la cama, miré por la ventana y me pregunté, ¿cuánto tiempo iba a tardar en convertirme en un estorbo? Esa noche no pude dormir. Escuchaba voces del otro lado de la pared. No entendía qué decían, pero el tono era claro. Estaban hablando de mí. Y no estaban contentos. Esa primera noche no pude dormir. Me quedé acostado en esa cama extraña, en ese cuarto que olía a humedad y a cosas guardadas hace mucho tiempo, mirando el techo. Afuera se escuchaban los grillos. A lo lejos un perro ladraba. Pero adentro de la casa había un silencio pesado. Un silencio que se sentía incómodo. Cerré los ojos tratando de dormir, pero no podía. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, me venía a la mente la cara de Mateo, la forma en que me miró cuando Gabriela le dijo quién era yo, como si fuera un desconocido. Y supongo que lo soy. Los últimos años dejé de visitarlos. Siempre había una excusa, que estaba cansado, que el viaje era largo, que tenía cosas que hacer. Pero la verdad es que después de que murió Carmela, me volví a alguien distinto, alguien que prefería estar solo. Y ahora estaba pagando el precio de esa soledad. Me levanté a las 6 de la mañana. Es un hábito que tengo desde siempre. Toda mi vida trabajé en una fábrica. Entraba a las 7, 40 años haciendo lo mismo. Me vestí en silencio. Abrí la puerta del cuarto con cuidado. La casa estaba completamente a oscuras. Todos seguían dormidos. Caminé hasta la cocina. Pensé en prepararme un café, pero me detuve. No sabía dónde estaban las tazas, no sabía dónde guardaban el café, no sabía si podía abrir los muebles y buscar. Me quedé ahí parado, sintiendo que no tenía derecho a tocar nada. Decidí salir al patio trasero. Hacía frío. El cielo empezaba a aclararse. Me senté en una silla de plástico que había junto a la puerta y me quedé ahí, viendo cómo amanecía. Pensé en mi departamento, en mi sillón, en mi café de cada mañana. Pensé en todo lo que había perdido en tan poco tiempo. Y me pregunté, ¿cómo fue que llegué hasta aquí? A las 8 empezaron a moverse adentro. Escuché pasos, voces. Alguien abrió una llave de agua. Esperé unos minutos más antes de entrar. Cuando entré a la cocina, Gabriela ya estaba ahí. Preparaba el desayuno. Roberto estaba sentado en la mesa leyendo algo en su celular. Mateo bajó las escaleras con su mochila al hombro. Nadie me vio entrar. «Buenos días», dije. Gabriela volteó. «Buenos días, papá». Roberto levantó la vista. «Buenos días, don José». Mateo no dijo nada. Tomó un plato, se sirvió algo rápido y salió hacia la puerta. Roberto se levantó también. Le dio un beso a Gabriela en la frente. Se despidió de mí con un gesto de mano. Y se fueron. La casa quedó en silencio otra vez.
Gabriela siguió en la cocina. Lavaba platos, guardaba cosas. Se movía rápido, como si tuviera prisa. Yo me quedé parado en la entrada, sin saber qué hacer. ¿Quieres desayunar algo, papá?, me ofreció con una voz que sonaba cansada. Le dije que sí, que lo que fuera estaba bien. Me sirvió un plato con huevo y frijoles. Me senté en la mesa. Ella no se sentó conmigo. Siguió moviéndose por la cocina, limpiando, ordenando. Comí en silencio. Cuando terminé, lavé mi plato, lo sequé. No sabía dónde ponerlo, así que lo dejé en la barra. Gabriela lo vio y lo guardó en su lugar sin decir nada. Volví a mi cuarto. Y ahí me quedé el resto de la mañana. No tenía nada que hacer, no tenía a dónde ir, solo podía esperar. Los días empezaron a pasar y todos eran iguales. Me levantaba temprano, esperaba en mi cuarto hasta que todos se fueran, salía a la cocina, me preparaba algo, lavaba mi plato, volvía al cuarto. En las tardes me sentaba en la sala cuando no había nadie. Veía la tele con el volumen bajo. Gabriela llegaba del trabajo como a las 6. Preparaba la cena. Llamaba a Roberto y a Mateo. Cenaban juntos. Y yo cenaba solo en mi cuarto. Nadie me invitaba a la mesa. Nadie me preguntaba cómo estaba. Una tarde traté de platicar con Mateo. Lo encontré en la sala. Estaba viendo algo en su celular. Me senté junto a él. Le pregunté que cómo le iba en la escuela. Me respondió sin levantar la vista. Bien. Le pregunté que qué materias llevaba. Las normales. Le pregunté si tenía amigos. Ajá. Y luego se levantó y se fue a su cuarto. Me quedé ahí sentado sintiendo un vacío en el pecho. Esa noche escuché voces. Venían del cuarto de Gabriela y Roberto. No quería escuchar, pero las paredes eran delgadas. Él le decía que no sabía cuánto tiempo iba a quedarse yo, que necesitaban hablar conmigo, que necesitaban saber cuál era el plan. Gabriela le respondió que yo estaba esperando a que arreglaran lo de la pensión, que no podía hacer más que eso. Él suspiró. Le dijo que entendía, pero que Mateo ya estaba preguntando cosas, que esto estaba afectando la rutina de la casa. Gabriela no respondió, y yo me quedé despierto, sintiendo que cada día que pasaba me convertía más y más en un estorbo. Al día siguiente, fui a las oficinas del IMSS. Me formé 2 horas. Cuando me tocó pasar, la señora revisó mi expediente en la computadora. Me dijo que todo estaba en proceso, que tenía que esperar. Le pregunté cuánto tiempo. Ella se encogió de hombros. 1 mes, tal vez 2. Salí de ahí con las piernas temblando. 2 meses. 2 meses viviendo en esa casa donde nadie me quería. Volví caminando. No tenía dinero para el camión. Llegué a la casa ya entrada la tarde. Entré por la puerta trasera. Y ahí fue cuando lo vi. Gabriela estaba en la cocina, llorando. Tenía el celular en la mano. Las lágrimas le corrían por la cara. No me vio entrar. Y escuché lo que decía. No puedo más con esto. No sé si hablaba de mí o de algo más. Pero en ese momento supe que algo estaba muy mal, algo que iba mucho más allá de mi llegada a esa casa. Me quedé paralizado en la puerta. Gabriela seguía llorando. Tenía la cabeza agachada. Los hombros le temblaban. No sabía si entrar o si salir sin que me viera. Decidí dar un paso atrás, despacio, sin hacer ruido. Pero el piso crujió. Ella levantó la cabeza de golpe. Me vio, y su cara cambió. Se limpió las lágrimas rápido, guardó el celular, trató de sonreír. Papá, no te escuché llegar. Su voz sonaba quebrada. Le pregunté si estaba bien. Ella asintió. Sí, estoy bien. Solo es el trabajo.
Está muy pesado últimamente. Pero yo sabía que no era el trabajo. Conozco a mi hija. La conozco desde que nació. Y sé cuando está mintiendo. Le dije que si necesitaba hablar, ahí estaba yo. Ella negó con la cabeza. No te preocupes, papá. Todo está bien. Y salió de la cocina. Me dejó ahí, parado, sintiendo que había algo muy grande que ella no me estaba diciendo. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé pensando en lo que había visto, en las lágrimas de Gabriela, en su voz al decir que no podía más. ¿Qué era lo que no podía? ¿Tenerme en su casa? ¿O algo más? Los días siguientes empecé a observar. No de manera obvia, pero empecé a fijarme en cosas que antes no veía. Gabriela estaba cada vez más delgada, más callada. Llegaba del trabajo y se encerraba en su cuarto. Roberto casi no estaba en la casa. Salía temprano, llegaba tarde, y cuando llegaba apenas hablaba con ella. Mateo seguía en su mundo, con su celular, con sus audífonos. Era como si todos vivieran bajo el mismo techo, pero cada uno estuviera completamente solo. Una tarde Gabriela salió a hacer unas compras. Roberto estaba en el trabajo, Mateo en la escuela. Yo me quedé solo en la casa. Fui a la cocina a prepararme un té y ahí, en la barra, estaba el celular de Gabriela. Se le había olvidado. Me quedé mirándolo. No soy de esas personas que revisan cosas ajenas. Nunca lo he sido. Pero algo dentro de mí, algo me decía que ahí estaba la respuesta. Lo tomé. La pantalla se encendió. No tenía contraseña en la pantalla de bloqueo. Solo mostraba las notificaciones. Y lo que vi me heló la sangre. Había mensajes de un número desconocido. Decían cosas como: necesito que me deposites hoy. Y ya van 3 semanas, Gabriela. No puedo esperar más. Y otro que decía: si no me pagas, voy a tener que hacer lo que no quiero hacer. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué le estaba pidiendo dinero a Gabriela? Dejé el celular donde estaba. Volví a mi cuarto. Me senté en la cama y traté de entender lo que acababa de ver. Gabriela llegó como 1 hora después. La escuché entrar. Escuché que tomaba su celular. Escuché que cerraba la puerta de su cuarto. Esa noche cenamos todos juntos. Fue raro porque casi nunca cenábamos todos juntos. Roberto había llegado temprano. Gabriela preparó algo rápido. Mateo bajó a regañadientes. Y yo me quedé en mi cuarto hasta que Gabriela me llamó. Papá, ven a cenar. Salí. Me senté en la mesa. Nadie hablaba. Solo el ruido de los cubiertos contra los platos. Hasta que Roberto rompió el silencio. Don José, ¿ya tuvo noticias del IMSS? Le dije que no, que me habían dicho que podía tardar 1 o 2 meses. Él asintió. Miró a Gabriela. Ella no levantó la vista de su plato. Roberto siguió hablando. Nos dijo que tal vez podía ayudarme a acelerar el trámite, que tenía un conocido que trabajaba ahí. Le di las gracias. Le dije que cualquier ayuda era bienvenida. Él volvió a asentir. Y la cena siguió en silencio. Pero yo no dejaba de pensar en los mensajes que había visto. Cuando terminamos, todos se fueron a sus cuartos. Yo me quedé un momento más en la mesa. Y entonces escuché algo. Voces. Otra vez. Venían del cuarto de Gabriela y Roberto. Me acerqué sin querer. No era mi intención espiar, pero necesitaba saber. Roberto le decía que ya no podía seguir así, que necesitaban hablar con esa persona, que necesitaban ponerle un alto. Gabriela lloraba. Le decía que no podía, que si no le pagaba, iba a arruinar todo. Roberto le preguntó cuánto más le iba a dar. Ella no respondió. Y yo me quedé ahí, en el pasillo.
con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iban a escucharlo. Volví a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama, tratando de entender a quién le debía dinero Gabriela y por qué esa persona la estaba amenazando. Pasaron 2 días. Gabriela seguía igual, callada, tensa, con esa mirada perdida. Yo no sabía si decirle algo, si preguntarle, si ofrecerle ayuda. Pero ¿cómo iba a ayudarla si yo mismo no tenía nada? Una tarde ella salió de la casa. Dijo que iba a hacer unos pagos. Yo la vi salir y algo dentro de mí me dijo que la siguiera. No sé por qué lo hice. No soy de esas personas, pero necesitaba saber. Salí detrás de ella. Mantuve la distancia. Caminó varias cuadras. Llegó a una plaza comercial. Se sentó en una banca. Y ahí apareció un hombre. No era joven, tal vez de mi edad. Traía un saco oscuro, lentes de sol. Se sentó junto a ella. Hablaron. No podía escuchar lo que decían, pero vi cómo Gabriela sacaba un sobre de su bolsa y se lo daba. El hombre lo tomó, lo revisó, y luego le dijo algo que hizo que Gabriela se llevara las manos a la cara. Él se levantó y se fue. Gabriela se quedó ahí, sentada, llorando. Y yo me quedé escondido detrás de un árbol, sintiendo que acababa de ver algo que no debía haber visto. Pero ahora lo sabía. Mi hija estaba en problemas serios. Y yo tenía que hacer algo, aunque no supiera qué. Volví a la casa antes que Gabriela. Entré por la puerta trasera. Fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama y traté de procesar lo que acababa de ver. Ese hombre, ese sobre, las lágrimas de mi hija. ¿Quién era él? ¿Y por qué Gabriela le estaba dando dinero? Pensé en todas las posibilidades. Tal vez era un prestamista. Tal vez Gabriela había pedido dinero prestado y ahora no podía pagar. O tal vez era algo peor. No podía sacarme esa imagen de la cabeza. La cara de Gabriela cuando ese hombre le dijo algo, la forma en que se desmoronó. Mi hija estaba sufriendo. Y yo no había hecho nada por ella. Gabriela llegó como media hora después. Escuché la puerta, escuché sus pasos. No salí de mi cuarto. Esperé. Esa noche cenamos todos juntos otra vez, pero nadie hablaba. Roberto comía rápido. Mateo ni siquiera había soltado su celular. Gabriela movía la comida en su plato, pero no comía. Yo los observaba a todos. Y me di cuenta de algo. Esta familia estaba rota. No por mi culpa. No solo por mi llegada. Esto venía de antes. Mucho antes. Cuando terminamos de cenar, Roberto se levantó. Dijo que tenía trabajo pendiente. Se fue a su estudio. Mateo subió a su cuarto sin despedirse. Gabriela empezó a recoger los platos. Yo me levanté para ayudarla. «Déjame a mí, papá. Tú descansa». Pero no me moví. «Gabriela, necesitamos hablar». Ella dejó los platos en el fregadero. Me miró. «¿De qué, papá?» Le sostuve la mirada. «De lo que está pasando». Ella negó con la cabeza. «No sé de qué hablas». «Sí sabes». Su cara cambió. Se puso tensa. «Papá, estoy cansada. No tengo ganas de hablar ahorita». Intentó salir de la cocina, pero le bloqueé el paso. Vi al hombre. Gabriela se quedó paralizada. «¿Qué?» «Vi al hombre en la plaza. Vi cuando le diste el sobre». Su cara palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, ¿tú me seguiste?» No era una pregunta. Era una acusación. Le dije que sí, que la había seguido porque estaba preocupado, porque la veía sufrir y no entendía por qué. Ella se llevó las manos a la cara.
Empezó a llorar. No debiste hacer eso. No debiste... Gabriela, ¿quién es ese hombre? Ella negó con la cabeza. No puedo decirte. ¿Por qué no? Porque no puedes ayudarme. Nadie puede ayudarme. Su voz se quebró. Se dejó caer en una silla. Y ahí, entre sollozos, empezó a hablar. Me contó que ese hombre se llamaba Sergio, que había sido su jefe hace años, que cuando ella trabajaba en esa empresa pasó algo. Algo que ella nunca quiso que nadie supiera. Hubo un problema con dinero que desapareció, y Sergio la culpó a ella. Gabriela me juró que ella no había hecho nada, que alguien más había tomado ese dinero, pero que todas las pruebas apuntaban hacia ella. Sergio le dijo que iba a denunciarla, que iba a arruinar su carrera, que iba a asegurarse de que nadie más la contratara, a menos que le pagara. Gabriela aceptó. No tenía opción. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba mantener a su familia. Le pagó lo que él pidió y renunció. Pensó que todo había terminado, pero no terminó. Sergio volvió a buscarla hace 6 meses. Le dijo que necesitaba más dinero, que si no le pagaba, iba a exponer todo. Iba a mostrar documentos falsos donde aparecía que ella había robado. Gabriela volvió a pagarle. Y desde entonces, no ha parado. Cada mes le pide más, cada mes la amenaza, y Gabriela no sabe qué hacer. Porque si Roberto se entera, todo se va a desmoronar. Porque él no sabe nada. Él cree que ella renunció porque quería cambiar de trabajo. Si descubre la verdad, si descubre que ella ha estado pagándole a ese hombre con el dinero de la familia, no sabe qué va a pasar. Terminó de hablar y se quedó ahí, llorando en silencio. Yo no sabía qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que mi hija no era perfecta, que también tenía miedo, que también estaba rota. Me acerqué a ella, le puse una mano en el hombro. Vamos a arreglar esto. Ella levantó la vista, me miró con los ojos rojos. No puedes, papá. No hay nada que hacer. Sí hay. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero vamos a encontrar la forma. Ella negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en todo lo que Gabriela me había contado. Ese hombre, Sergio, era un abusador, un extorsionador. Y mi hija estaba atrapada. Pero había algo que ella no sabía. Yo también había estado atrapado una vez, hace muchos años, en una situación parecida, y había aprendido algo. Que los hombres como Sergio solo tienen poder mientras uno les tenga miedo. Al día siguiente, me levanté temprano. Salí de la casa antes de que todos despertaran. Fui a la plaza comercial. Me senté en la misma banca donde Gabriela se había sentado. Y esperé. No sabía si Sergio iba a aparecer. No sabía si esto iba a funcionar. Pero tenía que intentarlo. Pasaron 2 horas. Entonces lo vi. El mismo hombre, el mismo saco oscuro, los mismos lentes de sol. Caminaba tranquilo, como si fuera dueño del mundo. Me levanté y fui hacia él. Cuando me vio, se detuvo. ¿Quién es usted? Le dije mi nombre. Le dije que era el papá de Gabriela. Su cara cambió. Sonrió. Ah, el viejito. Gabriela me habló de usted. Su tono era burlón, despectivo. Le dije que necesitábamos hablar. Él rió. No tengo nada que hablar con usted, don José. Mi asunto es con su hija. Y empezó a caminar. Pero yo no me moví. Si vuelves a acercarte a ella, te vas a arrepentir. Sergio se detuvo, se volteó, me miró de arriba a abajo. Y luego se acercó. Se puso tan cerca que pude oler su aliento. Escúcheme bien, viejito. Usted no me da miedo. Usted no es nadie. Y si se mete en esto, le juro que voy a hacer que su hija pierda todo. Su casa, su familia, todo. Me quedé ahí,
mirándolo a los ojos, y le dije algo que nunca pensé que diría. Inténtalo. Sergio me miró con sorpresa. Creo que no esperaba que un viejo como yo le respondiera así. Se rió, pero no era una risa genuina. Era una risa forzada. Usted no sabe con quién se está metiendo. Le sostuve la mirada. Y tú no sabes con quién te metiste cuando empezaste a extorsionar a mi hija. Su sonrisa desapareció. Se acercó más, tanto que sentí su hombro empujando el mío. Usted no tiene idea de lo que puedo hacer. Tengo documentos, tengo pruebas. Puedo hundirla con una sola llamada. Entonces hazlo. Sergio parpadeó. ¿Qué? Que lo hagas. Que hagas esa llamada. Que expongas todo lo que tengas. Él me miró confundido. Y yo seguí hablando. Porque si lo haces, voy a ir a la policía. Voy a denunciarte por extorsión y voy a buscar a cada persona que trabajó en esa empresa contigo. Y voy a averiguar quién realmente robó ese dinero. Sergio apretó la mandíbula. Usted está mintiendo. No tiene con qué probar nada. No necesito probarlo. Solo necesito hacer ruido. Suficiente ruido para que la gente empiece a preguntar. Para que tu nombre salga. Para que todos sepan qué clase de hombre eres. Se quedó callado. Y yo di un paso hacia él. Mi hija te va a dejar de pagar. A partir de hoy. Y tú no vas a hacer nada. Porque si haces algo, yo voy a hacer que te arrepientas. Sergio me miró con odio. Puro odio. Usted va a lamentar esto. Tal vez. Pero tú más. Dio media vuelta y se fue. Yo me quedé ahí parado, con las piernas temblando. No sé de dónde saqué el valor para hablarle así. Toda mi vida he sido un hombre tranquilo, alguien que evita los problemas. Pero ver a mi hija sufrir, eso despertó algo en mí, algo que creí que había perdido hace mucho tiempo. Volví a la casa caminando despacio. Cuando llegué, Gabriela estaba en la sala. Tenía los ojos hinchados. Se veía que no había dormido. Al verme entrar, se levantó de golpe. «Papá, ¿dónde estabas? Te busqué en tu cuarto y no estabas». Le dije que había salido a caminar. Ella me miró con desconfianza. «¿A caminar a dónde?». No respondí de inmediato. Me senté en el sofá. Y luego le dije la verdad. Fui a hablar con Sergio. Gabriela palideció. Se llevó las manos a la boca. «No, papá, no me digas que hiciste eso». Su voz temblaba. Le dije que sí, que lo había hecho, que le había dicho que no iba a volver a recibir dinero de ella. Gabriela empezó a llorar. «Papá, no sabes lo que hiciste, no sabes lo que va a pasar ahora». Se dejó caer en el sofá, se cubrió la cara con las manos. Yo me senté junto a ella, le puse una mano en la espalda. «Gabriela, escúchame, ese hombre no tiene poder sobre ti, solo te tiene miedo». Ella negó la cabeza. «No, no es cierto. Él tiene documentos, tiene pruebas». Le pregunté si alguna vez había visto esos documentos. Ella se quedó callada. «¿Los has visto?». «No, pero él me dijo que los tenía». «Gabriela, él está mintiendo. Solo quiere asustarte para que le sigas pagando». Ella levantó la vista, me miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si no está mintiendo? ¿Y si realmente tiene algo? Entonces lo enfrentaremos. Juntos». Gabriela se quedó en silencio un largo rato. Y luego me abrazó. Fue un abrazo largo. Un abrazo que no me daba desde que era niña. Y en ese momento sentí que recuperaba algo. No sé qué era exactamente, pero lo recuperé. Pasaron 3 días. Sergio no volvió a aparecer, no llamó, no mandó mensajes. Gabriela revisaba su celular cada 5 minutos. Estaba tensa, asustada, pero nada pasó. Yo le decía que se calmara, que todo iba a estar bien. Pero la verdad, yo también estaba nervioso. No sabía si Sergio iba a cumplir su amenaza. No sabía si iba a ser algo peor. Solo podía esperar. Una tarde, sonó el timbre de la casa. Gabriela estaba en la cocina. Yo estaba en mi cuarto. Escuché que ella abrió la puerta y luego escuché su voz. «¿Qué haces aquí?». Salí de mi cuarto, fui hacia la entrada.
Y ahí estaba él, Sergio. Estaba parado en la puerta, sin sus lentes de sol, con una cara de cansancio que no le había visto antes. «Gabriela, necesito hablar contigo». Ella dio un paso atrás. «No tengo nada que hablar contigo. Por favor, solo dame 5 minutos». Gabriela me miró. Yo asentí. Sergio entró, se quedó parado en la sala, no se sentó. Respiró hondo y entonces habló. Nos dijo que había pensado mucho en lo que yo le había dicho, que llevaba días sin dormir, que lo que estaba haciendo estaba mal. Gabriela lo miraba sin creer lo que escuchaba. Sergio siguió hablando. Nos dijo que nunca tuvo documentos, que todo era mentira, que solo quería dinero, que había perdido su trabajo, que tenía deudas, que estaba desesperado, y que Gabriela era la única persona de la que sabía que podía sacar dinero. Gabriela se llevó las manos a la boca. Empezó a llorar. Sergio bajó la cabeza. Lo siento, de verdad lo siento. No tengo excusa. Lo que hice fue imperdonable. Y luego sacó algo de su bolsillo. Era un envolve. Lo puso en la mesa del centro. Esto es todo lo que me diste en estos meses. No es todo, porque ya gasté parte, pero es lo que pude juntar. Gabriela miraba el envolve sin moverse. Sergio se dio la vuelta para irse. Pero antes de salir, me miró. Usted tenía razón. Soy un cobarde. Y se fue. La puerta se cerró. Gabriela y yo nos quedamos ahí, en silencio. Ella tomó el envolve, lo abrió, contó el dinero, y luego se desmoronó. Lloró como no la había visto llorar nunca. Yo la abracé, y no dije nada. Solo la sostuve. Esa noche cenamos todos juntos. Roberto notó que Gabriela estaba distinta, le preguntó si todo estaba bien. Ella sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Sonrió de verdad. Sí, todo está bien. Mateo también se veía más relajado. Incluso soltó su celular unos minutos. Y yo me sentí útil. Por primera vez desde que llegué a esa casa, sentí que servía para algo. Pero esa sensación no iba a durar mucho, porque 2 días después, pasó algo que cambió todo otra vez. Algo que me hizo darme cuenta de que mis problemas apenas estaban comenzando. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Gabriela parecía otra persona. Sonreía más, hablaba más. Incluso Roberto notó el cambio. Una noche me preguntó en privado si yo sabía qué le había pasado a su esposa. Le dije que tal vez solo necesitaba descansar, que el trabajo la tenía estresada. Él asintió, pero se veía confundido. Gabriela no le había contado nada sobre Sergio, y yo tampoco iba a hacerlo. Eso era algo entre ella y yo. Los días pasaron. Yo seguí en mi rutina. Levantarme temprano, esperar, prepararme algo, volver al cuarto. Pero ahora ya no me sentía tan invisible. Gabriela me buscaba, me preguntaba cómo estaba, me invitaba a cenar con ellos. Mateo incluso me habló un par de veces. Me preguntó sobre mi trabajo en la fábrica, sobre cómo eran las cosas antes. Y Roberto empezó a tratarme distinto, más cercano, más respetuoso. Por primera vez me sentí parte de esa familia. Pero entonces llegó la llamada. Fue un martes por la tarde. Yo estaba en mi cuarto. Escuché que sonaba mi celular. Era un número desconocido. Contesté. «¿Señor José Ramírez?» Le dije que sí. «Habla del Instituto Mexicano del Seguro Social. Llamamos para informarle que su expediente ha sido revisado». Sentí que el corazón se me aceleraba. «¿Y cuál es el resultado?» Hubo una pausa. «Lamentamos informarle que su solicitud de reactivación de pensión ha sido rechazada». El mundo se me detuvo. «¿Cómo?» «Su expediente presenta irregularidades en las semanas cotizadas. No cumple con los requisitos mínimos para recibir pensión». Pero yo trabajé 40 años. «Lo sabemos, señor, pero según nuestros registros, faltan cotizaciones. Es probable que haya habido un error administrativo en algún momento. Entonces arréglelo». «No es tan sencillo.
Usted tendría que presentar pruebas, recibos de nómina, documentos que demuestren que trabajó esas semanas. Pero esos documentos tienen más de 20 años. Yo no los tengo. Entonces no podemos hacer nada, señor. Lo lamentamos. Y colgó. Me quedé ahí, sentado, con el celular en la mano. No podía creerlo. 40 años trabajando. 40 años despertándome a las 6 de la mañana. 40 años partiendo mi espalda en esa fábrica. ¿Y ahora me decían que no tenía derecho a nada? Salí de mi cuarto. Fui a la cocina. Gabriela estaba ahí preparando la cena. Al verme, supo que algo estaba mal. Papá, ¿qué pasó? Le conté. Le dije todo lo que me habían dicho. Ella dejó el cuchillo que tenía en la mano. Se quedó pálida. No puede ser. Pero es. Papá, tiene que haber algo que podamos hacer. Le dije que no sabía qué. Que me habían dicho que necesitaba documentos que ya no tenía. Gabriela se sentó. Se llevó las manos a la cabeza. Y yo supe lo que estaba pensando. Que ahora sí, iba a tener que quedarme con ella para siempre. Esa noche no bajé a cenar. Me quedé en mi cuarto, acostado, mirando el techo. Escuché cuando Roberto llegó. Escuché cuando Gabriela le contó. Escuché su silencio. Y luego escuché su voz. No puede quedarse aquí para siempre, Gabriela. Lo sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, Roberto. No lo sé. Hubo un silencio largo. Y luego él dijo algo que me destrozó. Tal vez deberíamos buscarle un lugar. ¿Un lugar? Un asilo. Algo donde esté bien cuidado. Gabriela no respondió. ¿Y yo? Yo cerré los ojos. Un asilo. Eso era lo que querían para mí. Meterme en un lugar donde van los viejos que ya no le importan a nadie. No pude dormir esa noche. Me quedé pensando en todo. En mi vida. En mis decisiones. En cómo había llegado hasta ahí. Y me di cuenta de algo. No tenía nada. No tenía dinero. No tenía casa. No tenía pensión. Y peor aún, no tenía dignidad. Me había convertido en una carga, en un problema, en alguien del que todos querían deshacerse. Al día siguiente me levanté temprano. Salí de la casa sin decirle a nadie. Caminé por horas, sin rumbo, sin destino. Llegué a un parque. Me senté en una banca. Y ahí tomé una decisión. No me iba a quedar en esa casa. No iba a ser una carga para mi hija. Me iba a ir. No sabía dónde. No sabía cómo iba a sobrevivir. Pero tenía que irme. Volví a la casa ya entrada la tarde. Entré por la puerta trasera. Fui directo a mi cuarto. Saqué mis 2 maletas y empecé a empacar. No tenía mucho. Ropa, algunos papeles, la foto de Carmela. Estaba a la mitad cuando se abrió la puerta. Era Gabriela. Me miró. Miró las maletas. Papá, ¿qué estás haciendo? Le dije la verdad. Me voy. Gabriela se quedó parada en la puerta. No puedes irte. Su voz temblaba. Tengo que hacerlo. ¿A dónde vas a ir? No lo sé, pero no puedo quedarme aquí. Ella entró al cuarto. Cerró la puerta detrás de ella. Papá, escuché lo que dijo Roberto anoche, lo del asilo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Le sostuve la mirada. No importa si estás de acuerdo o no, Gabriela. La verdad es que soy una carga para ti, para tu familia, y no quiero seguir siendo eso. ¿Tú no eres una carga? Sí lo soy. Lo sé. Lo veo en la cara de Roberto cada vez que llega a la casa. Lo veo en la forma en que Mateo me evita. Y lo veo en ti, aunque trates de ocultarlo. Ella negó con la cabeza. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Papá,
Por favor, no te vayas. Ya tomé la decisión. Seguí empacando. Gabriela se quedó ahí, llorando en silencio, y luego se fue. Cerró la puerta y yo seguí doblando mi ropa, con las manos temblando. Terminé de empacar como a las 7 de la noche. Cerré las maletas, las puse junto a la puerta. Me senté en la cama y esperé. Esperé a que todos se durmieran para irme sin que nadie me viera. Pero entonces alguien tocó la puerta. «Adelante». Entró Mateo. Me sorprendió verlo ahí. Casi nunca venía a mi cuarto. Se quedó parado en la entrada, con las manos en los bolsillos. «Mi mamá me dijo que te vas a ir». Le dije que sí. «¿Por qué?» «Porque es lo mejor». Él bajó la mirada. Yo sé que no he sido muy amable contigo, y lo siento. No tienes que disculparte. Sí tengo, porque tú me ayudaste cuando era chico. Cuando mi papá y mi mamá trabajaban todo el día, tú eras el que me cuidaba, el que jugaba conmigo, el que me llevaba al parque. Me quedé callado. No recordaba eso. O tal vez sí, pero lo había olvidado. Mateo siguió hablando. Y luego, cuando murió mi abuela, tú desapareciste. Y yo pensé que ya no nos importabas. Su voz se quebró. Le dije que no era así, que nunca dejaron de importarme, que solo me había perdido en mi propio dolor. Él asintió. No te vayas, abuelo. Por favor. Hacía años que no me decía así. Abuelo. Me levanté. Me acerqué a él, le puse una mano en el hombro. Tengo que hacerlo, Mateo, pero te prometo que voy a estar bien. Él me abrazó, y yo no supe qué hacer. Solo le devolví el abrazo. Cuando Mateo se fue, me quedé solo otra vez. Pero algo había cambiado. Algo pequeño, pero importante. Decidí esperar hasta la madrugada para irme. Me acosté en la cama, cerré los ojos, pero no pude dormir. Como a las 2 de la mañana escuché la puerta abrirse. Me senté en la cama. Era Gabriela. Traía algo en las manos. Una caja. Se sentó junto a mí en la cama. «Papá, hay algo que nunca te dije». La miré sin entender. Ella abrió la caja. Adentro había papeles, muchos papeles. Después de que mamá murió, encontré esto en su closet. Son cartas. Cartas que ella te escribió, pero que nunca te dio. Tomé una de las cartas. La abrí. Y empecé a leer. Era la letra de Carmela. Esa letra que conocía tan bien. La carta decía cosas que nunca me había dicho en vida. Cosas sobre cómo se sentía, sobre sus miedos, sobre su amor por mí y sobre cómo le preocupaba lo que iba a pasar conmigo cuando ella ya no estuviera. Terminé de leer, cerré la carta. Gabriela me miraba con lágrimas en los ojos. Mamá sabía que ibas a estar solo, y le daba miedo, pero también sabía que eras fuerte, que ibas a salir adelante. Me quedé en silencio. Y luego Gabriela dijo algo que nunca olvidaré. «Papá, tú me salvaste. Me salvaste de Sergio, me salvaste de mí misma. Y ahora, déjame salvarte». Le dije que no podía, que no era justo para ella. Ella negó con la cabeza. Hablé con Roberto. Le dije todo. Lo de Sergio, lo del dinero, todo. Me quedé helado. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo que entendía, que lamentaba no haberme preguntado antes qué me pasaba. Y me dijo que tú le recordaste lo que es tener honor. No supe qué decir. Gabriela tomó mi mano. «Quédate, papá. No como una carga, sino como parte de esta familia. De verdad». La miré a los ojos y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi a mi hija, a la niña que yo cuidé, a la mujer que se había convertido. Y supe que, tal vez, solo tal vez, merecía una segunda oportunidad. Asentí. Me quedo. Me abrazó. Y por primera vez en meses,
sentí paz, pero esa paz no iba a durar. Porque a la mañana siguiente llegó alguien a la puerta. Gabriela seguía mirando el papel. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Roberto se acercó, le quitó el papel, empezó a leer, y su cara también cambió. Levantó la vista hacia Gabriela. ¿Qué es esto? Ella no respondió, tenía la mirada perdida. Roberto alzó la voz. Gabriela, ¿qué es esto? Mateo dejó de comer, nos miraba a todos sin entender. Yo tampoco entendía, pero algo en mi pecho me decía que esto tenía que ver con Sergio. Gabriela se levantó de la mesa, salió de la cocina casi corriendo. Roberto fue detrás de ella. Mateo me miró. Abuelo, ¿qué está pasando? Le dije que no sabía, que todo iba a estar bien, pero no estaba seguro de eso. Me levanté, fui hacia el pasillo. Escuchaba voces que venían del cuarto de Gabriela y Roberto. Él le gritaba. Ella lloraba. No podía escuchar bien qué decían, pero captaba palabras sueltas. Mentiras, dinero, meses. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Roberto dijo el nombre de Sergio. Gabriela le había contado, o él había descubierto. La puerta se abrió de golpe. Roberto salió. Tenía la cara roja, los puños apretados. Pasó junto a mí sin mirarme. Bajó las escaleras, tomó sus llaves y salió de la casa dando un portazo. Entré al cuarto. Gabriela estaba sentada en la cama, llorando. Me senté junto a ella. ¿Qué pasó? Ella me mostró el papel que Roberto había dejado caer en la cama. Era una carta, de un abogado. La leí despacio. Decía que Sergio había presentado una demanda en contra de Gabriela por difamación, por amenazas. Decía que ella y su familia lo habían acosado, que lo habían amenazado para que devolviera dinero que nunca les debió, y pedía una compensación de 200,000 pesos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Esto no puede ser real. Gabriela negó con la cabeza. Es real, papá. Sergio nos está demandando. Está mintiendo, pero tiene un abogado, tiene documentos. ¿Y nosotros? Nosotros no tenemos nada. Pero él nos devolvió el dinero. Él admitió que nos estaba extorsionando. Lo sé, pero no tenemos pruebas. No grabamos nada. No hay testigos. Es su palabra contra la nuestra. Y su palabra viene con un abogado. Me quedé en silencio. Todo esto era mi culpa. Yo fui el que lo enfrenté. Yo fui el que lo amenazó. Y ahora Gabriela estaba pagando el precio. Le dije que lo sentía, que esto nunca debió pasar. Ella me tomó de la mano. No es tu culpa, papá. Tú solo querías ayudarme. Pero no ayudé, solo empeoré todo. Ella negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Roberto no volvió esa noche. Gabriela lo llamó varias veces, no contestó. Mateo se fue a su cuarto, no bajó al despedirse. Yo me quedé con Gabriela en la sala, en silencio, hasta que ella habló. Roberto está muy enojado. Me dijo cosas horribles. ¿Cómo qué? Que le mentí, que le oculté todo, que puse en riesgo a la familia. Y tiene razón, papá. Tiene razón en todo. No la tiene. Tú no hiciste nada malo. Sí lo hice. Debí haberle contado desde el principio. Debí enfrentar a Sergio desde el principio. Pero tuve miedo. Y ahora todo se desmoronó. Se cubrió la cara con las manos. Y yo no sabía qué decirle, porque ella tenía razón. Todo se había desmoronado. Roberto volvió al día siguiente, por la tarde. No habló con nadie. Solo subió a su cuarto, empacó una maleta. Gabriela lo vio desde la puerta. ¿A dónde vas? Él no la miró. A casa de mi hermano. Necesito pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Y se fue. Gabriela se quedó parada en la entrada, viendo cómo el carro de Roberto desaparecía en la esquina. Luego cerró la puerta. Y se desmoronó.
Cayó de rodillas, lloró como nunca la había visto llorar. Yo me arrodillé junto a ella, la abracé, y por primera vez me sentí completamente impotente, porque no podía hacer nada. No podía arreglar esto, no podía devolverle a su esposo, no podía quitarle la demanda, no podía borrar el daño que había causado, solo podía abrazarla. Y eso no era suficiente. Los días siguientes fueron terribles. Gabriela apenas comía, apenas hablaba. Mateo estaba confundido. Me preguntaba qué había pasado, por qué su papá se había ido. Le dije que era cosa de adultos, que pronto todo iba a estar bien, pero no lo creía. Gabriela recibió otra carta del abogado de Sergio. Esta vez pedía una reunión. Ella no sabía qué hacer. No tenía dinero para contratar a un abogado, no tenía forma de defenderse. Le sugerí que fuéramos juntos a esa reunión. Ella me miró asustada. Papá, no creo que sea buena idea. Tengo que ir. Esto empezó por mí y tiene que terminar por mí. Ella no dijo nada más. La reunión era en 3 días, en una oficina del centro. Y yo sabía que tenía que hacer algo que Sergio no esperara. Algo que lo obligara a retractarse, pero no sabía qué. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando, buscando una solución, y entonces recordé algo que Sergio había dicho aquel día en la plaza, que tenía deudas, que había perdido su trabajo, y me pregunté, ¿qué pasaría si alguien investigara a Sergio? ¿Qué pasaría si alguien descubriera que él también tenía secretos? Al día siguiente salí temprano. Fui al centro, busqué la empresa donde Gabriela había trabajado. Entré, pregunté por recursos humanos. Me atendió una señora mayor. Le expliqué quién era. Le dije que necesitaba información de un ex empleado. Ella me miró con desconfianza. No podemos dar información así como así. Le dije que entendía, pero que mi hija estaba siendo extorsionada por ese hombre y que necesitaba ayuda. La señora me miró un largo rato y luego suspiró. ¿Cómo se llama? Le di el nombre de Sergio. Ella buscó en su computadora y su cara cambió. ¡Ay! Ese hombre. La señora siguió mirando la pantalla. Movía el mouse. Leía. Y cada vez que leía algo, su cara se ponía más seria. Finalmente levantó la vista hacia mí. Ese hombre ya no trabaja aquí. Lo despidieron hace 4 años. Le dije que lo sabía, que por eso estaba ahí, porque necesitaba saber por qué lo despidieron. Ella dudó. No puedo darle esa información. Es confidencial. Por favor, mi hija está sufriendo por culpa de él. Está siendo demandada. Su esposo la dejó y todo porque ese hombre la está extorsionando. La señora cerró los ojos. Respiró hondo. Y luego miró hacia los lados, como asegurándose de que nadie la escuchara. Se acercó más a mí, bajó la voz. Lo que le voy a decir no salió de mí. Asentí. Sergio Maldonado fue despedido por malversación de fondos. Robó dinero de la empresa, mucho dinero. Y cuando lo descubrieron, trató de culpar a otros, a varias personas. Una de esas personas era mi hija. Ella asintió. Exacto, Gabriela Ramírez. Ella era su asistente en ese entonces. Él manipuló documentos para que pareciera que ella había autorizado transferencias. Pero la empresa investigó y descubrieron que todo había sido él. Entonces, ¿por qué ella renunció? Porque Sergio la amenazó. Le dijo que aunque lo despidieran a él, iba a arrastrarla con él, que iba a decir que ella también estaba involucrada. Gabriela tuvo miedo. Prefirió renunciar antes de que la despidieran. ¿Y la empresa no hizo nada? La señora negó con la cabeza. No podíamos hacer nada. Gabriela no presentó una denuncia formal, solo renunció. Y nosotros dejamos ir al tema porque no queríamos escándalos. ¿Pero tienen pruebas de que Sergio robó? Las tenemos.
Están en los archivos, pero son documentos internos, no son públicos. Necesito esas pruebas. Ella se echó hacia atrás. No puedo dárselas. Me despedirían. Por favor, es la única forma de salvar a mi hija. La señora se quedó en silencio un largo rato, y luego suspiró otra vez. Espéreme aquí. Se levantó, fue a una oficina al fondo. Estuvo ahí unos minutos. Cuando regresó, traía una carpeta. Me la entregó. Aquí están las copias de los documentos, las transferencias fraudulentas, los correos donde Sergio admite el robo, todo. La abrí, miré los papeles. Era justo lo que necesitaba. Levanté la vista hacia ella. Le di las gracias. Ella negó con la cabeza. Solo ayude a su hija y asegúrese de que ese hombre no vuelva a lastimar a nadie más. Le prometí que lo haría. Salí de ahí con la carpeta bajo el brazo. Caminé rápido. Sentí el corazón latiéndome fuerte. Tenía las pruebas. Tenía la forma de detener a Sergio. Llegué a la casa. Gabriela estaba en la cocina. Cuando me vio entrar, me miró extrañada. «Papá, ¿dónde estabas?» Le mostré la carpeta. «Consiguiendo esto». Ella se acercó. La abrió, empezó a leer. Y sus ojos se abrieron cada vez más. «Papá, esto es la prueba de que Sergio es un ladrón y un mentiroso». Ella siguió leyendo. Las manos le temblaban. «¿Cómo conseguiste esto?» Le conté que había ido a la empresa, que una señora me había ayudado. Gabriela se cubrió la boca con la mano y empezó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. «Con esto podemos ir a la reunión, podemos enfrentarlo, podemos obligarlo a retirar la demanda». Ella sintió. Me abrazó fuerte. «Gracias, papá, gracias». Le dije que no tenía que agradecer, que eso era lo que debía hacer. La reunión era el día siguiente. Gabriela y yo llegamos temprano. Era una oficina pequeña en el centro, en el segundo piso de un edificio viejo. Subimos las escaleras. Tocamos la puerta. Nos abrió un hombre con traje. Era el abogado de Sergio. «Pasen». Entramos. Sergio estaba sentado en una silla. Al vernos, sonrió. Era una sonrisa arrogante, una sonrisa de alguien que cree que ya ganó. El abogado nos pidió que nos sentáramos. Nosotros nos sentamos frente a Sergio. El abogado empezó a hablar. Nos explicó los términos de la demanda. Nos dijo que si no llegábamos a un acuerdo, esto iba a ir a juicio, y que un juicio iba a costarle mucho más a Gabriela. Gabriela me miró, yo asentí. Saqué la carpeta. La puse sobre la mesa. El abogado la miró. «¿Qué es esto?» «Pruebas de que su cliente es un delincuente». Sergio dejó de sonreír. El abogado abrió la carpeta. Empezó a leer. Y su cara cambió. Leyó los documentos, uno por uno, despacio. Sergio empezó a ponerse nervioso. Se movía en su silla. Miraba al abogado. El abogado terminó de leer, cerró la carpeta y miró a Sergio. «¿Es verdad esto?» Sergio no respondió. El abogado volvió a preguntar, con un tono más duro. «Señor Maldonado, ¿es verdad esto?» Sergio bajó la cabeza. Yo puedo explicar». El abogado se levantó, tomó sus cosas. «No voy a seguir representándolo. Esta demanda es fraudulenta y usted me mintió». Miró a Gabriela. «Señora, lamento mucho esto. Le recomiendo que presente una contrademanda y que denuncie a este hombre por extorsión». Y se fue. Nos quedamos solos con Sergio. Él seguía con la cabeza agachada. No nos miraba. Me levanté, me acerqué a él y le dije algo en voz baja, tan baja que solo él pudo escuchar. «Si vuelves a acercarte a mi hija, si vuelves a molestarla, estas pruebas van a llegar a la policía y te vas a pudrir en la cárcel». Sergio levantó la vista. Me miró con odio, pero también con miedo. Asentí.
y salí de allí con Gabriela. Cuando llegamos a la calle, ella se detuvo, me miró y sonrió. Era la primera vez en semanas que la veía sonreír así. «Lo logramos, papá, lo logramos». Le dije que sí, que lo habíamos logrado. Pero por dentro, yo sabía que esto no había terminado, porque Roberto seguía sin volver. Y esa era una herida que yo no sabía cómo sanar. Llegamos a la casa con una sensación extraña. Por un lado habíamos ganado. Sergio ya no iba a molestar a Gabriela. Todo había terminado. Pero por otro lado, la casa estaba vacía. Roberto no estaba. Gabriela entró a la cocina. Se quedó parada ahí, mirando la nada. Ella se volteó hacia mí. «Gracias, papá, por todo». Le dije que no tenía que agradecer, pero ella negó con la cabeza. «No es lo menos, es todo. Tú me salvaste». Se le quebró la voz, y yo sentí algo en el pecho, algo cálido. Me sentí útil. Esa noche cenamos juntos. Solo Gabriela, Mateo y yo. Mateo preguntó por su papá. Gabriela le dijo que pronto iba a volver. Mateo asintió, pero se veía triste. Cuando terminamos, él se fue a su cuarto. Gabriela sacó su celular, marcó el número de Roberto. Esperó. El teléfono sonaba. Y entonces, él contestó. Ella le contó todo, sobre la reunión, sobre las pruebas, sobre cómo habíamos detenido a Sergio. Roberto no decía mucho, solo escuchaba. Hubo un silencio largo. Gabriela colgó. ¿Qué dijo? Ella me miró. ¿Qué va a pensar? Que necesita tiempo. Y se fue a su cuarto. Pasaron 3 días. Gabriela seguía esperando. Roberto no llamaba. Mateo estaba cada vez más callado. Y yo me sentía impotente otra vez. Una tarde, escuché un carro afuera. Me levanté, miré por la ventana. Era Roberto. Había vuelto. Bajé las escaleras. Gabriela ya estaba en la puerta. Roberto entró. Traía su maleta. Se quedaron mirándose. Y luego, él habló. «Perdóname». Gabriela parpadeó. Roberto se acercó a ella. «Perdóname por irme, por dejarte sola, por no escucharte». Ella negó con la cabeza. Empezó a llorar. «No, tú no tienes que disculparte. Yo fui la que te mintió». Roberto la interrumpió. «Hablé con mi hermano. Le conté todo y me hizo ver que tú solo estabas asustada, que hiciste lo que creíste que era mejor y que yo debía estar ahí para apoyarte». Gabriela se cubrió la cara. Lloraba más fuerte. Roberto la abrazó. Y ella se desmoronó en sus brazos. Yo me quedé en las escaleras, viendo cómo se abrazaban. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Esa noche, cenamos todos juntos otra vez. Había risas, había conversación, había vida. Y yo solo los observaba. Esta familia se había roto, pero se había vuelto a armar. Y yo había sido parte de eso. Después de la cena, Roberto me buscó. Me encontró en el patio trasero. Se sentó junto a mí. «Don José, quiero agradecerle». Le dije que no había nada que agradecer. Él negó con la cabeza. «Sí lo hay. Usted protegió a Gabriela, la defendió y le devolvió la paz». Le dije que solo había hecho lo que cualquier padre haría. Él sonrió. «No cualquier padre. Usted». Nos quedamos en silencio, viendo las estrellas. Y luego él habló otra vez. «Quiero que sepa que esta es su casa, por el tiempo que necesite o para siempre». Lo miré sorprendido. «Roberto, no quiero ser una carga». Él me miró a los ojos. «Usted no es una carga. Es parte de esta familia, y siempre lo será». Sentí un nudo en la garganta, y solo pude decir «gracias». Esa noche dormí tranquilo por primera vez en meses. No tuve pesadillas, no me desperté sintiéndome inútil. Solo dormí.
Los días siguieron pasando. Yo seguía sin tener mi pensión. El IMSS seguía sin resolver mi caso. Pero ya no me importaba tanto, porque había encontrado algo más importante que el dinero. Había encontrado un propósito. Ayudaba a Gabriela con la casa, llevaba a Mateo a la escuela, platicaba con Roberto en las tardes. Ya no era un estorbo. Era parte de algo. Una tarde, Gabriela me llamó a la sala. Tenía un envolvo en las manos. Me lo entregó. ¿Qué es esto? Ábrelo. Lo abrí. Adentro había dinero. Es el dinero que Sergio me devolvió. Quiero que lo tengas tú. Negué con la cabeza. No puedo aceptarlo. Ella insistió. Papá, tú me ayudaste a recuperarlo. Sin ti, yo habría perdido todo. Este dinero es tuyo. Acepté el envolvo. No porque quisiera irme, sino porque me daba tranquilidad saber que tenía algo. Esa noche me senté en mi cama, miré la foto de Carmela y le hablé. Le conté todo lo que había pasado y le dije que había encontrado la forma de seguir adelante, que había encontrado un lugar donde pertenecer, porque al final no importa cuánto dinero tengas, lo que importa es tener gente que te quiera, gente que te necesite, y yo tenía eso.